Mientras tanto, la tormenta está en Pemex. Lleva 7 meses con un déficit financiero, un registro no observado en 22 años. Nunca habíamos... Era la joya de la corona aquí. Nos resolvía todos los problemas económicos y estábamos basados en su exploración y explotación. Petróleos Mexicanos se anuncia no pagará dividendos al Estado el año próximo, como consecuencia de la caída de los precios en la producción. Dejará sin efecto uno de los cambios de la reforma energética del presidente que obliga a la empresa a entregar 30% de sus ingresos después del pago de impuestos. Pero pues, que dijo mi mamá que siempre no. Pues si no hay ingresos está difícil. Sí, se han visto mermados de una manera notable, pues desde hace... Son precios de finales de los 90. Canadá está también tronándose los dedos porque tiene crisis en su producción y venta. Sí, ya entraron en franca recesión. En Canadá los problemas económicos de otros países están extendiéndose como una telaraña alrededor del mundo. Venezuela y Canadá y México son los que más están sufriendo esta crisis. Pero ahí es cuando abogas o apuestas a que tu economía sea sólida. Ese es el problema con México, porque es decir, que independientemente de la caída de los precios del petróleo, desde el 77 que se descubre Cantarell, le hemos apostado al petróleo como nuestra máxima premisa en términos económicos. Viene, sube, baja, hemos tenido crisis muy severas, se ha medio reorientado la economía, pero al final seguimos dependiendo en gran medida de lo que suceda con el petróleo. Y si a eso le agregas que tienes que cargar con 50 millones de pobres, en una economía muy endeble, pues por eso más que tronarnos los dedos, ya nos comimos las uñas. O sea, verdaderamente la situación es crítica por lo que ha dejado de hacer la economía, no tanto por en sí misma la crisis del petróleo. No, pero no nos va tan mal. Honestamente, no nos va tan mal. La verdad es que Canadá, Argentina, algunos países les está yendo del cocol. Honestamente, no nos va tan mal. Deberíamos de estar chillando en la banqueta con los pantalones rotos y las bolsas para afuera. Pero no, tenemos todavía un peso que vale y una economía más o menos estable. Y una expectativa de crecimiento, cosa que no tienen los demás. Claro, ahora que Pemex esté mal utilizado, bueno, eso ya lo sabemos. El problema de Pemex no es que ya no está ganando, está perdiendo. Pero la verdad es que el petróleo ya nos aporta muy poco de lo que hace mover al país. Bueno, no estamos hablando de que nos haya lanzado a la miseria, pero hay crisis. Sí. Hay que reconocerlo. Y esa crisis impactará poco a poco a nuestros bolsillos. Claro, nos va a llegar. Como dicen, el ramalazo, ya lo están preparando. Ya se anunciaron además muchos recortes para el próximo año. O sea, verdaderamente va a haber una política que hay que ver si pueden reorientar el gasto para que sea bien gastado. Porque aquí el problema, y ya lo hemos dicho, no es tanto que no tengamos dinero, sino que no se sabe gastar o se desperdicia muchísimo en cosas que verdaderamente no benefician ni a la economía de los del ciudadano de a pie, ni a nadie. Sí. Gastos, desperdicio de dinero. Puro gasto administrativo. Pero es que los que tienen que autorizar los gastos y los que están legislando en favor de las reformas en el país, aplican la ley en los bueyes de su compadre, porque ellos no se aprietan el cinturón, cada vez se lo ponen más lujoso, cada vez. Y ahí hay un hoyote, pero del tamaño de la mitad de México. Mientras los legisladores no compartan la responsabilidad de todos los demás,
la situación va a ser igual. El PAN está proponiendo reducir a la mitad el gasto en partidos políticos y elecciones. Y es que además en nuestro país es en donde se dan las campañas más largas y más costosas que en otro sitio en el mundo. Y además, ¿de qué sirve, no? Al final, la verdad, muchas veces nadie queda a gusto con los resultados y no tiene caso. Hubo una propuesta de reducir el Congreso, enflacarlo, y este es el momento, aunque pasó inadvertida la proposición prácticamente. No la firmó Peña Nieto, ¿no? Sí. Peña Nieto la firmó, pero acuérdense que tenían que pasar las reformas. Entonces, si hacía una cosa, no podía realizar la otra. Sí, yo creo que sería el momento de desaparecer los diputados de representación proporcional, porque finalmente esos se crearon en los años en que el carro completo, es decir, el PRI se llevaba todo, y como para simular la democracia era necesario que se les diera más representación a los partidos. Entonces, por el mínimo de votos que tuvieran, iban a tener cuando menos 2, 3 diputados, de acuerdo a la votación que habían recibido. Pero ahorita ya no tiene sentido, porque finalmente ya hay un juego o una competencia mucho más democrática en donde sí puede haber resultados distintos. Lo vimos en las elecciones del 7 de junio. Esos diputados yo creo que ya sobran. Y eran los famosos diputados de partido. Exactamente. Primero. Y le dieron al PPS y al PARM en aquella época diputados que ni de chiste habían ganado suficientes votos. Pero la paradoja, y es lo que han señalado varios analistas, es que esos diputados de representación proporcional son los que trabajan. ¿Cómo quedó Los Carmelita electos. Salinas? ¿Plurinominal? Sí. Pues ya en su primera sesión ya le tomaron una foto durmiéndose. Pues sí, es que ya no es para eso. Es para el echar ridículo relajo, del todo. Congreso. No oír cifras y leyes y párrafos y apartados y no sé qué. Ni Durante entiende, 4 ni horas. sabe, ni quiere participar. Así es. Son los que nunca levantan el dedo. Ni siquiera es el problema los plurinominales, las comisiones. Hay comisiones de nutrición, comisiones del aire limpio, comisiones del suelo, comisiones de sillas, y se gasta en esas comisiones. Los asesores. Los asesores. Es una carga tremenda. Pues ojalá que por ahí